¿qué hacemos? ¿Cómo miramos cuando ocurren casos recurrentes de conflicto en todo el país? No solamente mineros, ya le explicaba que eran agrarios, pero allí también concurre una serie de hechos que son permanentes o cotidianos, ¿no? Toma de carreteras, hemos visto toma de hidroeléctricas, paralizaciones de vía, hemos visto incluso secuestros en la zona de la selva, donde hay proyectos de inversión vinculados al tema de hidrocarburos, de petroleros, Toma de aeropuertos, toma de plantas de aeropuertos, producción de donde energía. se vulnera la propiedad privada. ¿Esto puede ser entendido como flagrancia o tiene otra tipificación ya? No, 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 no. No, las cosas no son 2 más 2 son 4, ¿no? Ya, entonces, claro, habría que explicar. Hay que separar. Ya. Lo que usted me ha descrito son hechos con contenido penal, es decir, son delitos. Son delitos. Son delitos inobjetablemente, porque tenemos las imágenes, tenemos los hechos, Ya. las informaciones, son delitos. Ahora el problema está en identificar al autor de esos delitos. Cuando este autor es detenido cometiendo el delito o en las circunstancias posteriores que ya hemos descrito, eso es flagrancia. Correcto. Eso es flagrancia. Entonces tiene que haber una vinculación entre el delito y el autor. ¿Cuál es el problema que estamos discutiendo? No es que si se ha cometido o no el delito se ha cometido. O sea que hay delincuentes, hay delincuentes. El asunto es cómo identificamos al delincuente, al autor del delito, y cómo lo capturamos. Entonces tenemos una policía que se atreva cuando hay este tipo de reclamos sociales violentos, colectivos. Hay policía que se atreva a confrontarse con todos cuando sabe que los que no están de acuerdo con esas paralizaciones son objeto de violencia por los que sí participan en los movimientos. Entonces acallan a un sector de población. Ahí no hay derechos humanos, ahí no hay libertad, no hay nada. Simplemente son objetivos de tipo social, de tipo económico o de tipo político, pero colectivamente incorporados al inconsciente colectivo. Entonces, ¿la autoridad puede identificar? No. Por eso es que no se aplica la flagrancia, sino que se abre un proceso ordinario para que siga su curso ante los jueces competentes. El asunto está en que la Fiscalía, a través de la policía, no puede hacer acopio de mayor información. ¿Por qué? Porque no tiene los medios, se enfrenta a una gran masa, se enfrenta a una estructura organizada. El contexto lo gana. Exactamente, exactamente. Y aquí, entonces, muchas veces se manipula la población y el que actúa contra la autoridad o toma por asalto o secuestra, ellos consideran que es legítimo, porque así se lo han hecho saber dentro de la comunidad o dentro de las comunidades, los que dirigen el movimiento. Por lo tanto, nuestra ley no es muy clara, pero el que dirige el movimiento es un instigador. Y si instiga, entonces está legitimando métodos, y el que actúa está actuando ya presa de una convicción y una emoción violenta, pero con la concepción de que está en guerra. Si eso es así, hay elementos psicológicos que van a beneficiar al autor, pero la grabación, ¿a dónde tendría que ir? Al instigador, al que instigue el hecho, al que organice el hecho. El autor intelectual. Por eso es que el tema se convierte en político. Porque en este espectro que estamos viendo, sociojurídico. ¿Cómo administramos justicia cuando hay un tema político? Pero si es un tema político y estamos viendo que lo que se genera es impunidad por imposibilidad de llegar, ¿no? Y las dificultades que hay para hacer acopio de medios probatorios y la necesidad de restablecer la paz social y que las comunidades se reconcilien con su estado. Entonces todo el mundo trata de olvidar. Todo el mundo trata
de olvidar. Entonces se convierte en un gran botín político, infiltrar a esa base social y empezar a cuestionar todo para que defiendan sus derechos, y cualquier tema es una chispa que incendia la mentalidad colectiva. Por eso cuando hablábamos de terrorismo nosotros y decíamos que la nueva estrategia era la infiltración de esa base social con los frentes regionales, la infiltración de las comunidades, para que a partir de allí no sean estos grupos terroristas los que actúen, sino impulsen a que sea el pueblo quien cometa los delitos. Entonces tenemos efecto resortes, ¿no? Y tenemos un gran problema, pues. ¿A qué gobierno, a qué Estado le interesa guerrearse con inmensos sectores de población? Porque si para ir a poner orden en Islay por la toma de carreteras tenemos una violencia extrema, ¿no? Cuando hay reivindicaciones contra las mineras, tenemos violencia extrema con muertes, destrucción de bienes públicos, privados, y sabemos que no hay modo de investigar adecuadamente, y los procesos que se inician, los procesos penales, terminan el día desamblando. Entonces el Estado dice, ¿sigo guerreando o los tengo que apaciguar y otra vez traer a mi lado? Pero no estamos asumiendo el costo. Por eso que cuando se habla de políticas inclusivas, me parece una tomadura de pelo, porque no tenemos estudios ni jurídicos, ni sociológicos, ni antropológicos para crear marcos jurídicos adecuados y también para distribuir a la autoridad en una alianza poblacional donde cada uno sepa los delitos que se cometen y que no es bueno estar jugando a la fuente ovejuna, es decir, si actúo en masa no me pueden hacer nada, porque de repente se encuentren algún día con un gobierno que empiece a actuar con inteligencia, identificando a los instigadores, a los cabecillas, y cuando se den cuenta no van a ir al autor directo, sino van a traer a todos los cabecillas y políticamente van a actuar contra ellos. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto también se observa siempre en el país, ¿no? Ocurre el hecho violento, ocurre la protesta, ocurre la toma de carreteras, la toma de centrales hidroeléctricas, paralizaciones de vías, secuestros. Hay una calma, se incorpora a una mesa de diálogo y se buscan soluciones desde esa mesa de diálogo para... Entonces, ¿cómo queda la autoridad judicial? ¿Cómo queda el proceso cuando, como usted bien ha establecido, sí hay elementos concurrentes como para poder tipificar el delito? ¿Sabe qué ocurre? ¿Qué ocurre, doctor? Que se utilizan los movimientos y la comisión de hechos delictivos como factores políticos, de modo que la solución política elimina las demás responsabilidades. Superpone a la Administración de Justicia. Exactamente. Superpone a la autoridad policial, superpone al trabajo del Ministerio Público. Y el acuerdo que puede involucrar tácitamente un trato atenuado a los actos de violencia, porque estamos hablando de solución política. Es algo así como la huelga, ¿no? Claro. En la huelga se paralizan los trabajadores, generan actos de violencia, pero finalmente a través de la negociación colectiva se llega a un acuerdo. ¿Y cuál es la primera cláusula? Que no se adoptarán medidas represivas contra nadie. Y entonces, si hay alguien que se tiene que ser procesado, estoy hablando de la ciudad, lo procesan, pero para la fijación de la pena en su contra se toma en cuenta eso, los intereses, su situación, sus circunstancias personales, el estado de motivo, sus estados de necesidad y la influencia de la conciencia colectiva sobre su conciencia individual. No olvidemos que la conciencia individual, o sea, el pensar individual se anula cuando simplemente uno actúa dentro de una masa que tiene un pensar colectivo. Entonces, ni estudiamos psicología, ni estudiamos sociología, no estudiamos nada. Entonces,
Las soluciones que vienen del Estado no sirven porque no tienen integralidad. Sí, mire, doctor, nosotros estamos sumamente preocupados. Ayer hubo un debate, no quiero mencionar nombres, porque no quisiéramos partidarizar el asunto, sino a partir de un hecho ocurrido ayer en una universidad, hay un debate y las propuestas de encarar este tema se concentran en Lima, en fortalecer una autoridad nacional, crear un sistema, pasar un proyecto de ley sin contar con los votos suficientes, concentrar la autoridad en Lima, o sea, hacer una especie de Sinamos, pero sin que exista gobierno militar. Ese es lo que se está jugando ahorita en una propuesta que yo he escuchado ayer durante 3 horas en mi universidad, en la Universidad Católica. Muy bien. La preocupación nuestra va por otro lado. Nosotros estamos trabajando con provincias y sabemos que hay aproximadamente 10 proyectos de inversión que son mineros, energéticos y de carreteras y de comunicaciones, principalmente, no los únicos, que tienen que funcionar en un contexto de económico de estancamiento o de declive, ya no de dinero que permitía pagar y volver a recuperar el tiempo perdido. Ahora ya no va a ser así. Y una movilización política y una votación política exactamente en esos lugares que van a dar lugar, gane Keiko o gane PPK, va a dar lugar a una movilización pronta. En primer lugar, ya tenemos los anuncios. Ninguna movilización, ni en la selva, ni en la sierra, ni en la costa se ha detenido, se han atenuado, porque están en campaña electoral, pero se han mantenido. Inmediatamente después de las elecciones, estos asuntos van a empezar a movilizarse, van a empezar a producirse y en consecuencia vamos a estar en una situación. 17 provincias aproximadamente, ¿no? 17 provincias, cerca de 10 grandes inversiones que pueden ser importantes para la vida, no solo de la gente, no solo para la ganancia de los inversionistas, sino para el fisco y para su relación con otros proyectos de inversión que van a estar en peligro, y la autoridad, sin pensar en qué hacer sociológica, antropológica, jurídicamente en esa zona, sino que algunos dirigentes siguen pensando en Lima, en la PCM o en el Congreso. Esa es nuestra preocupación y por eso pedíamos su reflexión tan fundamentada. Bueno, lo que está ocurriendo en Lima puede ocurrir, ha comenzado a ocurrir en Trujillo, ¿no? Si vamos a declarar en emergencia Lima y pensamos en Lima, Trujillo nos va a pedir lo mismo. Y si la delincuencia se traslada a Puno, porque desde que está Yanamayo ahí, también Puno dejó de ser una ciudad pacífica. Ya no se pueden dejar las puertas abiertas y es los asaltos, y de los asaltos al secuestro, al asesinato, hay solo un paso. Ahora, lo que sí es cierto es que estos sectores que nosotros llamábamos senderistas, semarratistas, han ido infiltrándose, tienen el control, en realidad han infiltrado los liderazgos de los frentes regionales. No sé cómo ni a qué nivel, pero controlan los frentes regionales y tenemos ensayos de hace más de 10 años de actuación de los frentes regionales que paralizan algo, paralizan su región y paralizan cualquier proyecto. Y se puso de moda la palabra mesa de diálogo, pero la mesa de diálogo no era para dialogar, simplemente era una mesa que la población metafóricamente señalaba como un lugar de negociación, pero no para negociar nada, sino para que vaya un representante del Estado a rendirse, a decir que no va y que la población no va a aceptar. ¿Y qué hemos visto desde entonces, el gobierno de Toledo, García, Humala? Que el gobierno dejó sin efecto normas jurídicas para desarrollos de proyectos, que el legislativo derogó leyes por estas movilizaciones. Por lo tanto, ellos tienen una estructura de organización ya a nivel nacional enlazada. Si usted, con Lima. Si usted y con el exterior, si recuerdan, el señor Isaac Humala se presenta como el coordinador de frentes regionales.
y están muy vinculados al Movadef. Cierto. Entonces, es evidente que gane Kuczynski o gane Keiko, vamos a tener un país convulsionado, socialmente convulsionado. Pero la convulsión va a obedecer a causas legítimas. Le pongo el caso de Pucallpa, por ejemplo. ¿Cómo es posible que aquí en Lima nos digan que tenemos superávit de energía eléctrica y que no tenemos que construir más hidroeléctricas porque nos sobra la energía y no tenemos a quién venderla? Cuando se mueren de frío en la sierra y en la selva no hay energía para desarrollar nada, y nuestros pequeños poblados no tienen luz, no pueden acceder a la información ni desarrollar pequeñas actividades productivas. Por lo tanto, ¿cuál es el rol del Estado? Oiga, sigan produciendo la energía que sea y que me integren todo el Perú. Aquellas zonas donde no van a poder pagar los precios, entonces yo lo asumo. Pero si el Estado asume, no es un gasto, es una inversión, porque no hay desarrollo sin energía. Pero se ha tenido que levantar Pucallpa, Esto me hace recordar en Pucallpa, cuando se dijo, el departamento de Loreto en 1974 más o menos, o 75, el departamento de Loreto es muy grande. Pucallpa es una ciudad estratégica, pero depende de Huánuco. O sea, Pucallpa no tenía autoridad propia, dependía de Huánuco. Huánuco gobernaba Pucallpa, ni siquiera Iquitos. Entonces dijeron, hay que partir el departamento en dos. Oiga, eso les pareció un atentado y el gobierno de Morales Bermúdez reprimió, que tuvo que darse un pucallpazo de 4 meses de paralización para crear el departamento de Ucayali. Es decir, nuestros gobernantes no tienen ningún criterio. Ahora, se van a convulsionar. Hemos desarrollado una guerra política ahí, por eso le digo, el único tema que podríamos tratar es el de la inteligencia para ver quiénes son los infiltrados y sacarlos de allí, para tener un pueblo no sojuzgado, no manipulado, con autoridades razonables con quienes negociar. Y el Estado tiene que aprender a reconocer que si realmente hay algo que está causando daño a ese pueblo, no puede iniciar nada. Tiene que eliminar el factor de daño. Pero para la eliminación de factor de daño, va a tener que admitir que haya un sistema de supervisión social. No se trata de una inclusión que tú, que no, las alianzas estratégicas. No hemos desarrollado alianzas estratégicas pueblo-Estado, ¿no? Con intereses de ganar, pero hay que sacar a los infiltrados ahí que están manipulando y que no quieren nada, porque lo único que hemos venido escuchando es que acá hemos dicho que no queremos, y cuando se mueren de hambre piden al Estado, necesitamos tal o cual cosa. Es la consigna política ideológica, pues, ¿no? Ahí viene el otro tema. Entonces, mire cómo de lo flagrante, claro, hemos ido analizando y descubriendo que el Perú... Es que hemos entrado al Perú verdadero. Exactamente. A esas diversidades. Y ahí está que la tiene preocupación, Manuel. O sea, el Perú muchas veces, y bien lo apuntaba el doctor Ibaceta, se mira desde Lima cuando hay una realidad que se confronta día a día en el interior del país, ¿no? Y además hay confrontaciones internas. Yo he viajado mucho. Por ejemplo, los de Andahuaylas tienen intereses totalmente contrapuestos con los de Abancay. Hay que mirar esos recelos también al interior. Por ejemplo, si hablamos de Cutervo, Chota, hay que mirar esos recelos. No se quieren. Entonces, pero hay algo que los une. Mire, y no es de ahora, sino desde los 80, el río Hualgayoc estaba anaranjado. O sea, la contaminación viene de mucho tiempo, no se va a cambiar de la noche a la mañana. Y eso se tiene que hablar, eso se tiene que conversar, pero quitando a los violentistas del medio. Y también hay un factor que no son necesariamente, me parece a mí, y yo lo pongo a su consideración con todo respeto, el factor es de gente que no es violentista, pero que está ganada por una simplificación de su mensaje, por ejemplo, por un fundamentalismo naturalista
o un fundamentalismo ambientalista, o un fundamentalismo de género, o un fundamentalismo culturalista. En un país en el cual la inmensa mayoría somos de Inga y de Mandinga, de los 30 millones, se han impuesto decisiones que tienen que ver con el 10% de la población. Pero claro, ahora, cuando hablamos de nativos en la selva, yo soy de la selva, ya no hay nativo puro, ¿ah? Y además la cultura predominante ya los ha absorbido. Ellos son como nosotros, sino que viven en sus caseríos haciendo lo que hacemos nosotros. Ahora, evidentemente lo que hay que enseñar en el país, y los gobernantes se olvidan, es que la vida, nuestra existencia, no tiene un solo elemento de sostenimiento, sino que es una integralidad. Entonces, los bienes y servicios que nosotros adquirimos en el mercado se hacen con los recursos que nos da el medio ambiente, evidentemente. Por lo tanto, la protección del medio ambiente nos llevaría a la armonía, al equilibrio, pero eso nos llevaría a un control demográfico, porque empezaríamos a pensar las ciudades-estado de los incas o de Aristóteles, pero se necesita minería, se necesita agricultura, se necesita tecnología, se necesita, qué sé yo, educación. Bueno, hay que trabajar la integralidad. Alguien que me diga, el medio ambiente no se toca, la pregunta es, ¿y de qué vas a vivir? Si nuestra existencia depende del medio ambiente, por eso es que Dios le dijo a Noé, enseñoréate porque todo el universo es para que tú vivas. Una frase bíblica para tomar en cuenta.